Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la alucinante historia de un material que literalmente ha construido nuestro mundo, el hierro. Es un viaje que arranca en el antiguo Egipto y acaba, bueno, en lo más alto de los rascacielos que vemos hoy. ¿Listos? Pues vamos allá. Fijaos en esta expresión, metal del cielo. Así es como los antiguos egipcios y los sumerios llamaban el primer hierro que tuvieron entre manos. Y ojo, que no es una forma de hablar, no es una metáfora. El origen es tan increíble que parece sacado de una película. La pregunta se las trae, ¿verdad? ¿El material que lo ha construido todo? ¿Resulta que no es de aquí? Pues la respuesta es que no. Al principio no lo era. El primer hierro que tocó la humanidad no salió de una mina, sino que literalmente cayó del cielo. Eran meteoritos. Claro, este hierro celestial era súper escaso. Imaginaos, su rareza lo convirtió en un material de un lujo increíble, mucho más valioso que el oro. Se usaba solo para objetos de gente muy importante, como las famosas dagas ceremoniales encontradas en las tumbas de los faraones. Vamos, una auténtica joya venida de otro mundo. Pero claro, no se podía depender siempre de que cayeran rocas del espacio, ¿no? El siguiente gran salto en esta historia llega cuando la humanidad deja de mirar al cielo y empieza a mirar al suelo, para intentar arrancarle a la Tierra el secreto de cómo sacar el hierro de sus minerales. Y el obstáculo era gigantesco. La gente de la época, como los hititas, se toparon con un problemón. El cobre y el estaño se fundían con relativa facilidad, pero el hierro necesitaba un calor de 1000 demonios, una temperatura que los hornos de la Edad del Bronce simplemente no podían ni soñar con alcanzar. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Pues con puro ingenio. Ya que no podían derretirlo, inventaron el horno de fundición. Calentaban el mineral con carbón hasta que se formaba una especie de masa esponjosa a la que llamaban la flor. Y luego venía el currazo. Los herreros se pasaban horas y horas dándole martillazos, sin parar, para sacar todas las impurezas y conseguir un metal puro y trabajable, el hierro forjado. Y mientras en Europa estaban ahí martillo en mano, pieza a pieza, la historia pega un giro de guión brutal a miles de kilómetros. Nos vamos ahora a Día el Este, porque allí se estaba cociendo el siguiente gran avance. 1538 grados Celsius. Quedaos con esa cifra. Es una locura. Esa es la temperatura mágica, el punto exacto en el que el hierro se derrite. Y en la China del siglo V a.C. lo lograron. Consiguieron lo imposible. Con unos fuelles mucho más potentes y hornos mejor diseñados, consiguieron licuar el hierro por primera vez en la historia. Este hito dio lugar al hierro fundido. Y esto lo cambiaba todo. Si puedes verter el hierro líquido en moldes, de repente puedes fabricar en serie un montón de cosas complejas, desde arados para el campo hasta armas. Fue, en la práctica, una revolución industrial siglos antes de la que conocemos. Venga, saltamos en el tiempo. Nos plantamos en el siglo XVIII en Europa. El hierro está a punto de convertirse en el combustible, el esqueleto y el motor de una nueva era que va a cambiar el mundo para siempre, la revolución industrial. Pero justo cuando todo empezaba a despegar, ¡zas! Problema a la vista. La producción de hierro necesitaba carbón vegetal, y los bosques de Europa estaban desapareciendo a una velocidad de vértigo. La falta de combustible amenazaba con pararlo todo en seco. Y aquí, como en las buenas historias, aparece el héroe, un tal Abraham Darby. En 1709 descubrió cómo usar coque, que se saca del carbón mineral, mucho más abundante. Y no solo solucionó el problema del combustible, es que además el coque ardía a más temperatura y con más potencia. El descubrimiento de Darby, bueno, es que lo puso todo patas arriba. El hierro pasó de ser un material más o menos caro a ser algo que te encontrabas por todas partes. Barato, accesible, la producción se disparó de una manera brutal. Con tanto hierro barato disponible, se empezaron a construir maravillas como el primer puente hecho completamente de hierro allá por 1779. Y casi más importante, se pudieron fabricar los cilindros y pistones perfectos que necesitaban las máquinas de vapor de James Watt para mover fábricas, trenes y barcos. La historia podría acabar aquí, pero no. Le faltaba al hierro una última transformación, la definitiva. Porque, a ver, ni el hierro forjado, que era blandito, ni el hierro fundido, que era duro pero se partía con mirarlo, eran perfectos. El mundo necesitaba algo todavía mejor, necesitaba el acero. Producir acero había siempre un proceso lentísimo y carísimo, pero en 1856 Henry Bessemer inventó su famoso convertidor. Básicamente, le metía un chorro de aire al hierro fundido, y eso quemaba las impurezas de forma súper rápida y controlada. De repente, se podía hacer acero de altísima calidad en minutos, en lugar de semanas.
El impacto fue telúrico, vaya. El acero, que es mucho más fuerte y flexible que el hierro, permitió construir las vías de tren que cruzaron continentes enteros, los cascos de los barcos que por fin aguantaban los océanos, y por supuesto los esqueletos internos que permitieron a los edificios crecer y crecer hasta rascar el cielo. Hemos viajado durante 3000 años, de la forja a martillazos a los altos hornos. Pero, ¿y si os digo que toda esta evolución, toda esta tecnología, al final se reduce a un único y simple elemento químico? A ver, hemos hablado de hierro forjado, de hierro fundido y de acero. Parecen materiales completamente distintos, ¿verdad? Pero en el fondo son familia. Entonces, ¿qué es lo que de verdad los diferencia? Pues la respuesta es esta, el carbono. Es alucinante, de verdad. Pensar que unas pocas décimas de porcentaje de carbono lo cambian todo. Con muy poquito carbono tienes hierro forjado, que se dobla fácil. Con mucho tienes hierro fundido, que se rompe de un golpe. Y justo en el medio, con la cantidad perfecta, tienes el acero, ese material milagroso, fuerte y elástico que ha definido nuestro mundo. Y así cerramos el círculo. Lo que empezó siendo un regalo misterioso caído de las estrellas se convirtió, gracias a milenios de ingenio humano, en el motor que mueve la economía del planeta y el esqueleto que sostiene nuestra civilización. En el fondo, la historia del hierro es la historia de nuestra propia ambición. Nos ha permitido cruzar ríos y tocar el cielo. La pregunta ahora es, con las nuevas aleaciones y las nuevas tecnologías, ¿cuál es el próximo límite que nos ayudará a superar? Gracias por habernos acompañado.